La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos, ingresamos al espacio de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. El programa se transmite en vivo este sábado 3 de mayo de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. Un poquito más tarde, hoy, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Podrán volver a escuchar el programa de hoy en los sitios donde alojamos el programa radial Café y Palabras para vuestra mayor comodidad. Agradecemos la colaboración hoy del señor Damián Enríquez, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café en una taza recién servida. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. Entonces, podemos estar conectados en vivo desde cualquier lugar con acceso a internet. Para enviarnos mensajes lo hacen al número de WhatsApp 092-770-111. Y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Pueden escucharnos en otras plataformas. El programa se comparte también por iVoox, Spotify y por YouTube. Toda la información y enlaces lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Hoy recibiremos vía telefónica al escritor español Xavier Frías Conde, nacido en Béjar, provincia de Salamanca, España. Autor prolífico y políglota que escribe tanto textos para niños, para adolescentes, como para adultos, sea en narrativa, lírica, como trabajos de investigación. Lo conoceremos en un momento más. Los invito ahora a aguzar el oído, pues llega nuestro microanálisis literario de la Biblia. Con la compañía de una taza de café, nos sumergimos en el micro. Hoy abordaremos el tema de la formación final del Antiguo Testamento, algo que iniciamos en el programa anterior. Y para abordar este tema, continuamos tomando datos del libro titulado Géneros Literarios, correspondiente a la Fundación Universitaria Claretiana, realizado por Gonzalo María de la Torre en 2007. Este autor nos indica que se dieron dos situaciones o momentos importantes. Por un lado, hubo una tarea de recolectar y redactar de modo más pulido, dice él, las tres partes que conforman el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea: la ley, profetas y escritos. Y en segundo lugar, había que investir a estos textos con una autoridad definitiva. Se conforma el canon, o sea, se canoniza el texto. Es decir, se entiende por esto que ciertos textos son
reconocidos y aceptados como una lista de textos sagrados o fundamentales por la comunidad de creyentes. Respecto de este tema, Gonzalo María de la Torre, en el mismo libro, en la página 40, bajo el título Métodos y acercamientos de interpretación, y en el tema 9, Acercamientos de interpretación, nos avisa que existe, además del método histórico crítico, y reproducimos textualmente sus palabras. El acercamiento canónico, nacido en los Estados Unidos, procura conducir a buen término una tarea teológica de interpretación, partiendo del cuadro explícito de la fe, la Biblia en su conjunto, y continúa diciendo: para hacerlo, interpreta cada texto bíblico a la luz del canon de las Escrituras, es decir, de la Biblia en cuanto recibida como norma de fe por una comunidad de creyentes. Procura situar cada texto en el interior del único designio divino, con la finalidad de llegar a una actualización de la Escritura para nuestro tiempo. No pretende sustituir al método histórico crítico, sino que desea completarlo. Hecha esta aclaración, continuemos con el abordaje desde el punto de vista literario, que es el tema de nuestro micro. Y resta decir aquí que el tema es complejo y hay mucho por leer para seguir investigando, pero buscamos acercar algunas impresiones de este programa radial, solo eso, ¿sí? Dijimos que el Antiguo Testamento de la Biblia hebrea estaba conformada por la ley o Torá, profetas y escritos. Lo que se conoce como la ley va desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Sobre esto, Gonzalo María de la Torre manifiesta que es probable que la demarcación de esta primera unidad fuera simultánea con la decisión de la comunidad judía, post-exílica, de hacer de este documento el fundamento escrito para su estilo de fe y práctica religiosa, todavía en evolución. Y nos brinda Gonzalo María de la Torre un dato histórico no menor. Al volver los judíos a Palestina en el 534 a.C., con el surgimiento del Imperio Persa y bajo los auspicios del rey Ciro, la comunidad hebrea ya no hablaba en su totalidad el hebreo, sino el arameo del Imperio Babilónico, lo que implicó el uso de traductores del hebreo al arameo para entender la liturgia. Y precisamente la religión era el elemento aglutinante de los judíos del post-exilio con los antepasados. Y para generar esa unión, considera este autor, se buscó la continuidad religiosa con Moisés, y lo expresa así Gonzalo María de la Torre. Esta reafirmación del pasado religioso se realizó institucionalmente a través de la reconstrucción del templo y el restablecimiento de sus cultos de oración y sacrificio, junto con las fiestas y los ritos que habían ayudado a preservar la identidad israelita durante el exilio. Este mismo vínculo con el pasado fue afirmado en forma literaria, coleccionando y leyendo cuidadosamente los escritos antiguos que habían logrado sobrevivir al exilio. Hacia el 450 a.C., los escritos que se poseía constaban de historias de Israel, aunque tomaban la forma de sagas, leyendas y novelas. Pero, además, estaban los libros proféticos, salmos, colecciones de sabiduría y novelas independientes. Los dos grupos estaban formados, por un lado,
por Génesis a Números y por otro Deuteronomio a Reyes. Se relataban allí las historias de Israel hasta el exilio. En este conjunto se preservaron normas acerca del culto y del comportamiento cotidiano que tomaban la forma de leyes dadas por Moisés. Y fueron vistas tan así como normas que guiaran o regularan el comportamiento ante una situación o contexto determinado, que al conjunto del Génesis al Deuteronomio se los conoció como Ley de Moisés. Existe un bloque de narrativas que va de Josué a Reyes, que se conocen como Nevín o profetas. Estos escritos proféticos son mayormente del periodo preexílico, y al ordenarlos se tomó dos criterios, como uno que apunta a lo cronológico y otro al tamaño. Y a este último responden Isaías, Jeremías y Ezequiel. Los otros 12 se ordenaron por un criterio cronológico y a ciertas palabras claves que le dan continuidad, afirma el autor que nos guía en este análisis literario de la Biblia en el programa de hoy. Finalmente estaban los escritos o ketubín, los cuales estaban compuestos por los salmos, los escritos sapienciales de Job y Proverbios, 5 breves composiciones usadas en fiestas, las novelas cortas de Esther y Ruth, los clamores sobre la caída de Jerusalén en Lamentaciones, la poesía de amor de Cantar de los Cantares y el escéptico libro de Eclesiastés o Coelet. Por otro lado estaba el libro apocalíptico de Daniel y por último los libros históricos de Crónicas, Esdras y Nehemías. Así quisimos al menos nombrar las 3 partes constitutivas de la Biblia hebrea. Pero afirma Gonzalo María de la Torre que entre el 180 a.C. en adelante hubo nuevas composiciones que aparecerán en el canon llamado de los 70 y de allí en el cristianismo, pero que no llegaron a formar parte del canon hebreo, los cuales son 1 y 2 Macabeos, libros históricos, y unas de carácter sapiensal como Sabiduría, Eclesiástico, Tobías y Judith, afirma Gonzalo María de la Torre. Hasta aquí nuestro microanálisis literario de la Biblia. AM 770, Radio Oriental Sociedad Anónima, la radio de la Iglesia Católica, Arquidiócesis de Montevideo. En Vigilia, hoy más que nunca queremos estar a tu lado. Por una única cuota, los socios de Vigilia acceden a compañía en sanatorio o internación domiciliaria, seguro quirúrgico, traslados en ambulancia, enfermería domiciliaria, seguro de vida, cadetería médica, acompañante personal para realizar visitas al médico, hacer las compras o realizar cualquier gestión. Comunicate ahora al 0800 5755. Vigilia, tu compañía diferente en todo el país. El País presenta Mitología Clásica, un tesoro de fábulas y leyendas inmortales para descubrir el origen de nuestra cultura. Prometeo, el fuego insumiso, el periplo de Ulises, el laberinto del Minotauro, las auténticas pasiones de los dioses y héroes más importantes de la mitología en 15 mitos inolvidables. Este miércoles a solo 290 pesos. Reservalo ahora y recibí el tomo 1 por solo 150 pesos. Comprando la colección completa en única entrega, recibirás de regalo La tragedia de Edipo. Pedilos en coleccionables.elpaís.com.uy
llamando al 2900-4141 o a tu canillita. Para mí el vino siempre es Santa Teresa. Tinto con un asadito, blanco bien frío y ahora también Santa Té, el más bolichero de la familia. Hoy vamos a beber, tomamos un Santa Té y nos vamos a encender. Santa Té, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. El jubilar da mucho más que educación. Da herramientas, valores y esperanza. Me da oportunidades, una educación sólida que abre caminos. Me da confianza, me enseña a creer en mí mismo. Me da amigos, personas que se vuelven familia. Me da fe, una comunidad unida en el amor a Dios y a los demás. El jubilar me da futuro, porque apuesta por mí todos los días. Súmate vos también, haz tu aporte. Escribinos al 098-190-670 o visita nuestra web en www.liceojubilar.edu.uy. Sentí Oriental 770 AM. Lo que siente mi país. Hoy tenemos el gusto de recibir en Café y Palabras al escritor Xavier Frías Conde, nacido en Béjar, provincia de Salamanca, en 1965. Vivió un tiempo en un pueblo de la provincia de León, después en Madrid, donde realizó sus estudios en los 3 niveles. Estudió magisterio y se licenció en filología inglesa y se doctoró en filología románica. Él ya está con un café pronto, porque hoy la entrevista lo tenemos a las 5 de la mañana de España. Así que allí estamos. Un poco más en realidad, ya son las 6 en España. Xavier Frías es docente en la Universidad Nacional a Distancia, UNED, desde el 2009, docente externo del Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, Colombia, 2019 a 2023, docente externo en la Universidad de La Sabana, Chía, Bogotá, Colombia, desde el 2022. Publicó numerosos trabajos en formato libro vinculados a su actividad como filólogo, así como manuales universitarios en formato electrónico, y participa en revistas y libros de investigación con artículos o capítulos enteros. Le encantan los idiomas, habla más de 10 y comenta que los utiliza tanto para comunicarse con personas a los países que viaja, que es una actividad que le gusta realizar, y para traducir otras de sus actividades, además de enseñar. Sí, dio clases en primaria, secundaria y desde hace tiempo también en el nivel universitario, como mencionamos antes. Es coordinador de la revista de Filología Románica y NUA. Es además cofundador de la editorial Las Turnas. Y no lo dije antes, ¿cómo me olvidé? Lleva publicadas más de 100 obras literarias en español, inglés, portugués, gallego, asturiano e italiano. Toda la información la encontramos en uno de sus blogs, que lo buscamos como xavierfriasconde.org. Algunos de los títulos publicados son 3 palomas y media, Las aventuras de Enrico Müller, Dada o amigo invisible, Me pesa la cabeza, El caimán azul, El canto del búho, El beso del dragón y otras micropiezas. Y de repente se fue la luz de la luna. El inédito caso del unicornio que galopaba por el pasillo. El devorador de libros, Nia, la encantadora de letras, El mago del balón. Estos son textos de ficción publicadas en español, que son las que puedo leer, pero hay mucho más en otros idiomas. Además, citemos otras 3. Introducción a la ortografía ibero-románica medieval, 2001, Compendio de Gramática Asturiana 2011 y una más, Introducción a la Sintagmática del Catalá, también del 2011. Y cabe agregar 4 textos más como traductor. Bienvenido, Xavier, a Café y Palabras. Hola, buenos días. No sé si se me escucha bien.
Te escucho perfectamente, Xavier, muchísimas gracias, tengo buen retorno, así que bueno, sí, buenos días y espero que estés con un café porque te hicimos madrugar. Sí, en este momento son las 6:20 de la madrugada. Uh-huh. Creo yo que en una hora más o menos, un poquito al menos, ya aquí ya habrá amanecido. Así que vamos a ello. Perfecto. Muchísimas gracias por recibirnos, y recibirnos en este horario. He leído en principio poemas tuyos, pero te defines, creo que más como un contador de historias, como escritor de cuentos. ¿Es así? Sí, además hace bastante tiempo ya que no escribo poesía. Es una actividad a la que dediqué mucho tiempo hace años. Ajá. Pero, no sé, debía ser una fase de mi vida que, bueno, doy por superada y es verdad que hace bastante tiempo que no escribo poesía. Bien, pero igual podemos seguir leyendo textos de poesía en uno de tus blogs, ¿verdad? Eso se puede seguir leyendo. Uh-huh. Sí, ahí están. Y bueno, sé que bueno, tienes más de un blog, te gusta mucho todo ese tema, eres un investigador impresionante, tienes muchísimos trabajos y entonces, ¿cómo llegas a ese momento en que dices, quiero ser escritor o esto me gusta, ¿por qué no lo intento? Porque digo, en principio tú te desarrollaste como docente, ¿verdad? Sí, yo suelo decir una cosa. Uh-huh. La lingüística es mi profesión, pero la literatura es mi pasión. Bien. Y para mí no son para nada incompatibles. Me gusta muchísimo la lingüística. Ya desde muy jovencito me di cuenta de que, además de los idiomas, me gustaba su estructura, su evolución, me gustaba compararlos y sigo haciendo eso. Realmente claro. A lo que más me dedico es a la comparación de lenguas. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, desde niño me gustó escribir. Siempre fui muy fantasioso. Uh-huh. Y puedo decir que el 80% de lo que escribo es para público infanto-juvenil. Uh-huh. Y además me siento bien en el sentido de que he ido evolucionando también en la búsqueda de nuevas plataformas, de nuevos soportes. Uh-huh. Entonces, por un lado, descubrí en un cierto momento que Internet era una plataforma magnífica que me permitía llegar donde el papel no me permite, eso por un lado, y por otro lado entré en el género del teatro y dentro de él concretamente en el teatro, en el microteatro, que es algo que ahora mismo estoy escribiendo. Uh-huh. Y si quieres que te diga la verdad, es de lo que más publico, microteatro. Ajá. Y bueno, yo he tenido la oportunidad, que tú me has compartido uno de esos textos, que lo estuve leyendo, y justamente me gustó muchísimo la oportunidad del microteatro, ¿no? Algo que para mí es nuevo, totalmente nuevo. Lo conozco a través de ti, no lo había visto antes, y me resultó muy interesante. Y te pregunto respecto de eso, la posibilidad de trabajarlo con los niños, de que puedan hacer teatro a partir de allí. ¿Eso se da, ya se está dando? Sí, efectivamente. Verás, tengo algunas experiencias de trasladar los textos a América Latina, concretamente a Colombia. Claro. Y ver que hay profesores que se enganchan muy bien con este tipo de textos. Ajá. Porque le dan una flexibilidad y un juego impresionante para desarrollar en las aulas. Tengo muchísimas experiencias, toda para otro programa aparte, ¿no? Sí. Pero ahora solo quiero decir que puedo decir que profesores concretamente de Colombia, de Ecuador, de Brasil, han estado trabajando, y bueno, aquí en España bastante menos, pero bueno, algo se va haciendo. Uh-huh. Una compatriota tuya que vive en España desde hace muchos años tiene una ONG que se llama Cienlee en una localidad cercana a la mía, aquí en La Mancha, tierra de Don Quijote, y el sábado pasado puso en escena 3 de mis micropiezas con los chicos con los que trabaja. Ajá.
y fue delicioso. Fue Claro. delicioso porque es una actividad, por un lado, lúdica, Sí. literaria, pero por otro lado es educativa. Claro. Y cuando digo educativa no quiero decir solo y exclusivamente para el colegio, Ujú. sino también pues para Para el la vida. ocio, que Ujú. porque esta ONG trabaja fuera del horario escolar. Entonces, las experiencias por ahí son fabulosas. Claro, yo estaba viendo que detrás de esos micros de teatro pude leer 3, pero vi que hay una enseñanza, vi que hay hay algo que dices en el mensaje, como en todo texto literario, pero hay un mensaje importante allí. ¿Te parece a ti que un poco es ese es la idea cuando tú lo escribiste? Mira, entraríamos en un debate que parece que no tiene final, aunque para mí está muy claro. Ajá. El tema de los valores en la literatura infanto-juvenil. Ajá. Y precisamente en conversaciones con esta uruguaya amiga, Jacqueline, que lo hemos hablado en distintas ocasiones, no se trata de los valores, porque yo no escribo pensando en los valores. Ajá. Aquí la amistad, aquí el compañerismo, aquí la generosidad, aquí la valentía. No escribo pensando en eso porque no saldría nada, saldría basura literaria. Claro. Lo que sí escribimos, yo creo que la mayor parte de nosotros, los creadores, es pensando en las emociones, no en los valores, Ahí en las está. emociones. Ujú. Es decir, en aquello que despierta en el lector, y esto sirve también para el público adulto. Claro. Mi texto, cuando el lector lo tiene delante, Ujú. provoca emociones. Por un lado, Ujú. lo que él o ella presiente de ese texto, lo que al leer le provoca, y por otro lado, Claro. cómo él reacciona y cómo le gustaría o cómo eso repercute en su vida. Entonces, es una diferencia sutil. Eso sí son emociones. Ujú. No pensar en que, bueno, voy a leer el texto y voy a ser más bueno. No van por ahí los tiros. Claro. No van por ahí. Claro. Muchos de tus textos, si no la mayoría de lo que escribes, va dirigido entonces al público infantil. ¿Esto tiene alguna relación con ese tiempo en que fuiste educador en escuela primaria o no? Bueno, yo creo que tiene más que ver con mi forma de ser. Ajá. Tiene que ver con eso que a veces nos dicen, ¿no? De que el adulto debe conservar al niño que fue, ¿no? Ah, Que ese claro. niño debe seguir vivo dentro de sí mismo, ¿no? Ujú. Y en mi caso yo creo que ese niño está muy vivo y por tanto ese niño es el que sale de no sé dónde, de alguna parte de mí sale y es el que se pone a escribir. Claro. Porque yo me siento muy cómodo escribiendo para público infanto-juvenil. Ajá. Sí escribo para público adulto, Ujú. pero como digo, escribo mucho menos. Claro. Me surge escribir para el público infanto-juvenil, es algo que creo que se adapta a mi naturaleza y por tanto mis textos surgen como mucho más espontáneamente para ese tipo de público. De público, claro. Yo te voy a pedir, si acaso puedes, que nos leas algún texto tuyo, sea en español, sea en alguna creación tuya, igual en otro idioma, en otra lengua que se hable en España, porque me gustaría poder escuchar tus textos en otra lengua, sería muy interesante. Bueno, sí. A ver, no quiero leer un texto largo porque creo que eso puede cansar, pero O alguna sección. buscando, de algo. Ujú. sí lo tengo el ordenador abierto. Ujú. Muy Y bien. quiero Perfecto. leeros un texto que os lo puedo leer bilingüe, de hecho, ¿no? Ujú. Os lo puedo leer bilingüe y de esa manera podéis comparar. Pues mira, voy a leer el último, que Bien. ocupa más o menos una página, o menos Bien. de una página. Perfecto. Os lo voy a leer primero en gallego Ajá. y esto luego si quieres lo comentamos porque escribo en gallego Bien. y yo no soy gallego. Ajá. Y voy a leerlo en gallego y luego, si queréis, y os parece, lo puedo leer en castellano. Lo que pasa es que me imagino que lo vais a entender en gallego, porque además esta es una lengua
tan próxima al portugués que hay quien dice que no deja de ser portugués. La fonética un pelín distinta, pero además es muy parecido a la versión del portugués que tenéis vecina al norte. Claro, la de Río Grande do Sul. Claro. Y ahora me lo confirmáis. A Perfecto. ver qué os parece. Bien, te escuchamos. Dice así. Calamir calzaba un 77 de pé. Iso era algo inédito. Ninguén calzaba un número tan grande. Con 35 anos parou de lle medrar o pé. Por fin, de maneira que xa pudo encarregar de todos os seus zapatos fosen do número 77. Eran zapatos por medida, claro, porque non os vendían en ningunha zapatería. Claro, por seren únicos, custaballe moito diñeiro mercar un par de zapatos. Na casa non tiña máis de 3 pares e tiña de colocalos no sobrado porque outramente non había onde deixalos. Ademais, o seu gato adoraba aqueles zapatóns tan grandes e pasaba o tempo a dormir sonecas neles. O problema é que deixaba os zapatos cheos de pelos. E non só o gato do Calamir, tamén outros gatos do barrio, amigos do Calamir, pasaban a noite naqueles zapatos. E claro, a xente toda pensaba que o Calamir vestía zapatos de payaso todo o tempo. Por tanto, non o tomaban a serio. Mas onde máis sofría, coitado do Calamir, era no tranvía. Este sería el bonde que dicen por aí por vuestra tierra, ¿no? E el bonji en Brasil. Se había pouca xente, a cousa ia ben, mas se o tomaban nas horas de punta, xa era outra cousa. As persoas non facían outro que lle pisar os pés. Non facían de propósito, simplemente é que non o vían, coitado. El queixábase, e até choraba, mas as persoas non pensaban que estaba moi triste e tiña que desafogar, como ian imaginar. Tamén é doado imaginar como fora a mocidade e a infancia do Calamir. Todos rían del por aqueles pés, mas salvou a situación xogando como guardarredes na equipa de fútbol do colexio. Grazas aos seus pés gigantes, non había bola que entrase na portaría. E tamén era envexa dos compañeiros da turma cando podía escorregar pola neve como se tivese esquís, mas usaba simplemente os seus zapatos. Probablemente preguntadesvos como gañaba a vida con aqueles zapatóns. De certo, algúns de vos imaginastes que o Calamir traballase de payaso nun circo, sen necesidade de colocar os zapatos gigantes, e na verdade probou traballar así, mas tiña moi pouca graça, pobriño, tivo que deixalo. Porén, atopou un traballo xeitado para el. Foi contratado por unha adega de viños que precisaba de persoal para pisar a uva o gallo de espremer o mosto. O Calamir facía el só o traballo de 7 persoas, de maneira que na adega estaban encantados con el. E nin só pisaba uvas, tamén amoras, maracuxá e até chirimoias. Dese xeito, descubriu que a súa capacidade de pisar froitas era a súa mellor hipótese de traballo. Montou un negocio de xumes que el mesmo pisaba e comezou a experimentar coas misturas. Morango con espárragos, beterreba con pementos e até laranxa con tinta de lulas. Mas xa non viaxa co tranvía. Non pode aturar a dor que lle causa que lle pisen os pés todo o tempo. Por iso, colocou unhas rodiñas aos zapatos e patina con eles pola cidade. Inventou as zapatinetas, moi úteis para a cidade. Oxalá un día consiga colocar uns freos ás zapatinetas. De certo que evitará ter que parar batendo contra os farais da rúa. Bueno, ese es el texto en gallego. Así escuchábamos a Xavier Frías Conde leyendo uno de sus textos en lengua gallega, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bien. Sí, es correcto. Yo no sé si hace falta que lo lea en castellano, creo que se entiende bastante bien, ¿no? Sí, la verdad que sí, está muy bueno, pero igual si quieres leernos algún otro texto, está bien, no hay problema, porque una de las cosas que persigue el programa es, más allá de que tengamos la oportunidad de leer los textos de los autores, también nos interesa escuchar su voz, porque muchas veces no nos imaginamos cómo puede ser, o inventamos y jugamos a tratar de saber cómo será la voz de aquel escritor que leemos. Y por eso es que en este programa, Café y Palabras, pedimos a los autores que nos puedan leer sus textos. Así que si tienes otro texto para leernos, nos encantaría. Bueno, mira, así buscando textos breves, que además me gusta mucho escribir eso, textos breves. Sí. Voy a leer este en castellano.
Bien. que se titula Los libros que daban miedo. Ajá. Vaya paradoja, ¿no? Sí. Dice así: la madre de Sofía estaba muy preocupada. Su hija de 5 años tenía miedo de los libros. Intentaron explicarle que los libros son amigos, que nada malo le podían hacer los libros, pero ella insistía que sus libros le daban miedo. Hasta hablaron con la psicóloga del jardín de infancia, quien también intentó explicarle que sus libros eran buenos. Pero todo fue inútil. La niña se escondía debajo de las mantas, o las cobijas, como dicen por allá, y solo quería oír los cuentos contados por su madre. Nada de tenerlos cerca. A veces, Sofía incluso se refugiaba en la cama de sus padres porque decía que los libros la miraban y la niña estaba muy asustada. No es bueno que Sofía tenga miedo de los libros, comentaba el padre. Si no le gustan, de mayor será una ignorante porque no podrá estudiar. La madre estaba de acuerdo con la opinión del padre, pero ninguno de ellos sabía qué podía hacer. Sin embargo, el problema de Sofía resultó estar repitiéndose por el barrio. Otros críos, y otros niños de su edad, comenzaron a decir que también tenían miedo de los libros. Los padres se reunieron, contrataron psicólogos, pero era inútil. Por lo menos 10 críos tenían terror de sus libros y no hacían más que lamentarse de que tenían pesadillas nocturnas de monstruos salidos de los libros. Hasta que la abuela Cristina, maestra jubilada, la maestra es un personaje muy recurrente en mis textos, explico Ajá. así entre paréntesis. Ajá. Si no hubiera abuelas habría que inventarlas. Maestra jubilada fue a visitar a su familia. Cuando los padres de Sofía le contaron lo que pasaba, ella quiso ver los libros. Tomó algunos de ellos y empezó a ojearlos. Ella misma tuvo que reconocer que había sentido miedo. Pero, ¿vosotros habéis visto los dibujos de estos libros?, preguntó la abuela Cristina. ¡Claro! Estos álbumes son un super éxito editorial. ¿Qué tiene que de particular?, quisieron saber los padres. En mis tiempos, empezó a explicar la abuela, los dibujos estaban hechos para acompañar a los textos. Pero estos libros, todos los que la niña tiene aquí, fijaos, dan miedo. ¿Vosotros habéis visto estas narices picudas? Y tanto color gris, y estas rayas que parece que quieren saltar a los ojos, pero si a mí misma me entran ganas de cerrar estos libros y ponerlos en órbita. Los padres se quedaron muy sorprendidos. No obstante, tenían mucha confianza en la abuela Cristina, por eso hablaron con los otros padres, pues todos los niños iban al mismo jardín de infancia y leían los mismos libros. Claro. Dejaron a la abuela Cristina hacer una prueba. Ella les regaló libros con imágenes a colores y formas redondas. Los críos reaccionaron de una forma diferente al ver aquellos libros. Les gustaban. Ya no les tenían miedo. Niños, dijo la abuela Cristina, ahora haced algo muy divertido. Poned vuestros libros nuevos debajo de la cama, abiertos por estas ilustraciones tan lindas. Nadie entendía nada, ni los padres ni los hijos. Haced como os digo, insistió la anciana. Y obedecieron. Inmediatamente se oyeron gritos interdimensionales de terror. Eran criaturas asustaniños que no resistían a aquellas imágenes bonitas tan diferentes de las ilustraciones de bichos picudos. Huyeron todos de sus escondrijos debajo de las camas y regresaron a sus antros. En ese instante, en un plano dimensional diferente, el responsable del cuadrante AP5JB Alfa informaba a su jefe, aterrador máximo, de que el plan de cambiar los sustos debajo de la cama por usar ilustraciones terroríficas había sido un fiasco y que, si querían seguir asustando crías humanas, tendrían que ir a un nuevo plan. Pero hasta que ese momento llegase, los humanos más jóvenes podían dormir tranquilos por la noche. Impresionante, impresionante, muy, muy lindo, muy bueno escucharte, Xavier, con este texto también. Realmente yo creo que uno aprende, uno crece escuchando ese texto, leyendo ese texto. Hay un mensaje muy interesante, aunque no sea una búsqueda tuya, como decías, específica, pero siempre hay una enseñanza y me gusta mucho los textos que estuve leyendo también. Siempre hay una enseñanza y eso es muy interesante, eso es muy particular también, muy característico. Tú, en algunas de tus publicaciones, aparecen en varios idiomas y según estuve viendo, investigando, algunas de las traducciones también las haces tú. No todas, ¿verdad? A ver,
Yo, sobre todo, soy autotraductor. Ajá. Me dediqué a la traducción hace años, ahora ya no. Ujú. O lo hago muy, muy ocasionalmente. Y era lo del gallego, que si me permites lo explico ahora. Ujú. Bien. Mi lengua de creación Sí. es el gallego. 90 y mucho por ciento de lo que escribo, lo escribo en gallego. Ajá. Y después me autotraduzco, Claro. generalmente al castellano. Ujú. ¿Por qué en gallego? Pues esto es algo difícil de explicar, es un proceso psicológico. Imagino que algún psiquiatra o psicólogo le fascinaría, pero a mí me surge mucho más fácil escribir en gallego que en castellano. Claro, claro. No significa que no pueda escribir en castellano, claro que puedo. Ujú. Y más aún si confieso que mi lengua materna es el castellano, no el gallego. Ah, mira. El gallego es la lengua de mi familia materna. Ajá. Pero yo fui educado en castellano porque además, ya lo dijiste al inicio, yo Ujú. me crié en Castilla, Claro, principalmente en Madrid, donde bueno, la lengua común habitual es el castellano, claro, claro. pero de muy jovencito entré en contacto con la tierra de mi madre Ujú. y me enamoré de esa lengua. Claro. Y de hecho llegué a hablar con mi madre en gallego muchas veces, ¿no? Ah, Entonces interioricé el gallego como si lo hubiera mamado desde la cuna, aunque Claro. no fue así. claro. Y cuando empecé, digamos, la actividad literaria de una manera como más formal, Ujú. lo hice en gallego. Ah, Y mis claro. primeros textos fueron publicados en gallego. Ah, Y tanto en poesía como en narrativa. claro. Y a partir de ese momento, pues el gallego ha sido mi lengua de creación básica. Mm, Y luego a continuación me autotraduzco. claro, claro. Es algo un poco extraño, pero para mí es lo normal, ¿no? Porque Ujú. vengo haciéndolo hace, no sé, hace 40 años por lo menos. Claro, claro. Pero qué interesante, ¿no? Que tu producción sea, es decir, cuando surge el texto, sea en gallego y no en español, ¿no? Qué interesante. Es decir, qué amor hay detrás de eso, ¿no? Es decir, qué cosa tan interesante, qué unión con ese mundo de tu madre, con esa historia, y que te permite, que te llevó en realidad a que tus creaciones literarias aparezcan primero en ese formato, ¿no? En esa lengua. Qué fuerte, qué interesante. Sí. Qué interesante. No me preguntes el fondo de eso, pero Bueno, para no. mí es lo normal. Yo cuando Claro. lo cuento, la gente me mira diciendo, este alienígena de dónde ha salido, ¿no? Pero es así. Está bien, está bien. Xavier, ¿de qué trata este proyecto que llevas adelante, conocido como Ianua Editora o Iquilla Editora? En realidad son dos cosas distintas, ¿no? Y no sé si lo pronuncié bien a Ianua, ¿no? Sí, bueno, sí, son dos proyectos diferentes, pero bueno, están interrelacionados. Yanua, que es palabra latina, llano, puerta. Ajá. Algunas personas me decían, esto es porque existe la palabra Yanua, con el acento en la U, Ajá. existe en el Shuar, una de las naciones de Ecuador, Ajá. que les gusta que los llamen así, y no como se conocían antiguamente, los jíbaros, los reductores de cabeza, ¿no? De esos son conocidos. Bueno, Claro. en la nación Shuar, en la lengua Shuar, Ajá. Yanua significa mujer, pero el nombre está tomado del latín Yanua, puerta. Ah. Este es un proyecto que yo inicié en 2000, hace más ya de 10 años, 2000, no recuerdo, 12 o 13, Ajá. y bueno, fue en gran parte algo que era para publicar textos de tipo filológico, Ajá. pero luego lo abrí también a lo literario, Ujú. y se convirtió en gran medida en un concepto que manejamos por acá, que es el de autoeditorial. Ajá. No autoedición, sino autoeditorial. Es decir, aquí en España, y supongo que en América también, aunque no lo controlo tanto, hay gente que publica su obra en su propia editorial. Ajá. Porque la cuestión de editorial, eso da para otro programa, Ujú. está como muy podrida en España y Claro. en otros sitios también. Está Claro, muy sí, podrida. sí. Las grandes editoriales se han convertido en máquinas de hacer dinero y donde lo que menos importa es el producto literario. Lo Claro. dejo ahí. Entonces, muchos autores nos hemos, digamos, convencido de que la única manera de llegar al público es con la autoeditorial. Ajá. Y Yanua se ha convertido en una autoeditorial. Ajá. No publico yo solo no. Es decir, la mayor parte son textos míos, pero también hay textos de otros autores. Bueno, Ajá.
Y recientemente inventé con mi hija pequeña, Laura, Ajá. otro proyecto de coedición. Ya sabes, esto es de tú pones parte del dinero y yo pongo otra, Ujú. porque a la gente sí que le interesa autopublicar, Claro. pero no sabe cómo hacerlo, quiere tener los libros para sí, Ujú. y luego el autor o la autora los vende y Claro. muchas veces recupera la inversión. Ese es Claro. el otro proyecto que se llama Quilla Libros. Ah, Quilla, escrito con K y dos L's, ajá. es una de esas palabras mágicas que procede del quichua. Ah, mira. Quilla es luna, Mm. luna. Entonces, Quilla Libros, pues podríamos decir que es Libros de la Luna, aunque Libros de la Luna es una editorial que existe en Claro. Colombia, precisamente. Ujú. Entonces, Quilla Libros es una editorial de coedición, como decía. Claro. Y bueno, tenemos un recorrido relativamente corto, Ujú. pero bueno, estamos satisfechos de lo que llevamos hecho. Y Claro. bueno, creo que los autores que han publicado con nosotros también. Entonces Genial. digo que Eso es bueno. hay relación entre ambas, Ujú. Sí. porque bueno, el proyecto es mío y bueno, ahora también en colaboración con mi hija pequeña, con Laura. Esos datos los vamos, es decir, para que la gente pueda acceder a Ianú Editora y a Quilla Editora, vamos a tener esos datos en el blog de Café y Palabras. Yo fui recabando información, así que cualquier cosa te voy a estar preguntando. ¿Por qué es interesante eso? Más allá del programa que se emite en vivo por Radio Oriental, también se puede escuchar en otras partes, pero además tenemos la posibilidad del blog, donde siempre estamos volcando información sobre los escritores y sobre sus trabajos. En este caso, de esta editorial, de estas editoriales, esta coedición, y porque es importante que la gente pueda saber, bueno, ¿qué hago? Es decir, yo escucho el programa, me interesó, pero ¿cómo hago para conectarme? ¿Cómo hago para publicar? ¿Cómo contacto a Xavier Frías? Bueno, todo eso lo vamos a volcar en el blog, y yendo de a poquito hacia el final del programa, todavía nos falta un rato, pero te pregunto una cosa más. Y tú das clases de gallego o diste clases de gallego, de portugués, te interesan los idiomas en general, tienes un doctorado en filología románica y por ello creo pertinente hacerte una pregunta más, pero antes un poco vamos a llegar a ella, ¿no? Leyendo y visionando videos sobre tus trabajos y publicaciones, me interesó lo que referiste a propósito de una pregunta que te hicieron sobre ¿qué pasa cuando muere una lengua? Y te pregunto porque me interesa sobremanera y te explico por qué. Es un proyecto que aún no pude realizar y me gustaría encarar algún día, que es hacer un programa donde se puedan acceder a un buen número de personas y pueblos de América que hablan casi 1000 lenguas. En América se hablan alrededor de 1000 lenguas, las cuales se van perdiendo y cada vez más. Entonces reitero la cuestión. ¿Qué pasa cuando muere una lengua? Bueno, teóricamente no pasa nada. Se murió, pues ya está. La realidad es que la humanidad se empobrece. Se empobrece porque, mira, el gallego es una lengua amenazada. Ajá. Una lengua amenazada que retrocede, que cada vez tiene menos hablantes, que la transmisión generacional cae en picado y en cuestión de unos años desaparecerá. Ajá. ¿Cambiará eso la vida de los gallegos? Pues es una pregunta, no tengo la bola de cristal, pero para muchos gallegos sí. Lo que se va a perder es una parte de esa historia profunda del pueblo gallego, de las personas que históricamente hablaron gallego, y que se dejará de tener una cierta cosmovisión. Mira, no lo has dicho en la introducción, pero creo que es importante que se sepa. Yo visito asiduamente América Latina desde 2015. Ajá, sí. Viajo sobre todo a Ecuador. Sí. Es el país que visito anualmente, salvo los 2 años de pandemia, que no lo visité. Todos los años viajo a Ecuador, ocasionalmente a Colombia, Brasil, también he estado en algunos otros países, México, Costa Rica. En agosto voy a ir a Honduras.
estado en Argentina 2 veces. Estuve a punto de saltar a Uruguay, pero no llegué. Sin embargo, el año que viene voy a volver al sur de Brasil. Bien. Así que espero, sí, esta vez ya conocer Uruguay. Perfecto. Aclarado esto, lógicamente me interesó mucho la situación de las lenguas en Ecuador, porque es el país donde más tiempo paso Claro. y porque he tenido ocasión de conocer activistas y hablantes de lenguas. Ajá. Entonces yo tengo una cierta relación, con el quichua, Ajá. y es de la única lengua amerindia de las que tengo unas ciertas nociones. Claro. No lo hablo, evidentemente, Ujú. pero sí conozco un poco la estructura del idioma. Como filólogo me ha interesado mucho. He usado el quichua en algunos de mis estudios como lengua objeto de estudio, etcétera. Ujú. Y puedo contaros cómo oí el quichua la primera vez en mi vida. Fue Claro. en mi primera visita, 2015. Estaba en Quito. Quito es muy raro que se escuche el quichua, pero estaba en un mercado, en la Ujú. calle, de frutas. Ajá. Además era al pie de la embajada española. Ajá. Y estaba fascinado porque, lógicamente, mira, yo, europeo, primer viaje a América, imagínate la cantidad de frutas que no había visto en mi vida Claro. y que tenía delante de mis ojos. Y cuando me acerco, una mujer me quiere ofrecer naranjillas. Ujú. Naranjillas que aquí no se sabe lo que es. Claro. Y me las quiere vender. Y me las quiere vender en quichua. Usando el Runa Suni. Y me hablaba en quichua. Una mujer mayor. Ajá. Y a mí se me puso cara de tonto porque me sonó tan divino, tan bonito Claro. aquel idioma. Claro. Que, ya digo, se me puso cara de tonto. Nunca lo había oído. Claro. Luego sí, luego ya he oído el quichua en muchas otras ocasiones, lógicamente. Incluso en Quito, en ceremonias. Claro. Por ejemplo, ceremonias de equinoccio, de solsticio, en el Panecillo en Quito, que es un monte que divide Quito Norte de Quito Sur, por ejemplo. Les Ujú. gusta mucho celebrarlo y parte de la ceremonial lo hacen en quichua. Claro. Entonces, me interesó saber qué pasaba. Ujú. ¿Y qué va a pasar cuando se muera el quichua? Porque el quichua está desapareciendo. Claro. Y ojo, Sí. ojo, que es una lengua que hablan como 8 millones de personas Exacto. en varios estados. Sí, sí, y más ¿Qué va a pasar? en varios países, en varios países. Sí, pero mira, no aquí, solo en Perú, como en todo, y no solo ahí en Ecuador. empieza en Colombia. En En el sur Colombia. de Colombia ya se habla Sí, quichua. sí, Y llega al norte de Chile y de Argentina. exacto, sí. La parte de Tucumán, por ahí. Sí, ¿Mm? sí, La política en esto tiene un papel decisivo también. indudable. La política puede promocionar o puede hundir. Ujú. Y en el caso del quichua han hecho lo segundo. Han dicho, Claro. no, el quichua no es una lengua, es una familia de lenguas. Claro. Ya sabes, lo que decían los Sí, sí. romanos. Divide et... Bueno, o sea, divide y vencerás en castellano. Claro, claro. Divide el idioma y entonces al fragmentarlo es mucho más difícil conservarlo. Aquí lo han hecho o lo quieren hacer con el catalán, un idioma que hablan 9 millones de personas. Pa. Entonces la política de ciertos sectores dice, no, por ejemplo, en la región valenciana no se habla catalán, se habla valenciano. Claro. Mentira. O sea, no, sí se habla valenciano, claro que se habla valenciano, pero el valenciano forma parte del catalán. Ah, Es catalán, es el catalán hablado en Valencia. Pero estos políticos claro. de intereses espurios, porque es lo que es, Ujú. de un patriotismo podrido y malentendido, lo que hacen es atacar la unidad del idioma. Claro. Bueno, lo mismo han hecho con el quichua. Sí, Entonces, el quichua ecuatoriano es una lengua diferente del quichua peruano. Yo los he oído hablar entre ellos. He visto a hablantes de quichua ecuatoriano hablar con hablantes de quichua peruano y se entienden. en general Entonces- sí, pero me dice, perdón que te interrumpa, el Runa Suni, que es el quechua que conocemos nosotros, el profesor Toribio Panuria Silvestre me dice que hay diferencias entre el Runa Suni del sur con el del centro y del norte. Yo después te pondré en contacto, pero hay diferencias, pero sin embargo tienen características muy comunes y mucha gente lo habla, y a lo que tú referías de que la política no ayuda en eso, si bien es considerado, por ejemplo, en Perú, de donde te hablo específicamente, es el idioma base, digamos, sin embargo, en los hechos está en la Constitución, pero en los hechos no se estimula
el hablar el Runasuni, así que está también de acuerdo con lo que tú estás diciendo, ¿no? Este docente de peruano. Y es muy interesante que puedas defender estas lenguas, porque si no se pierden. Sí, a ver, es que esto es una cuestión mundial, está pasando en absolutamente todo el mundo. Claro. O sea, no es algo que lleva pasando en los últimos 50 años. No es así. No es así. Claro. Al final vamos a hablar todos en inglés. Sí. Porque hasta el español está tan contaminado, claro, pero mal contaminado. Es decir, es que ya ni los hablantes de español tenemos conciencia. O sea, para un hablante latinoamericano hablar del closet es tan habitual. Claro. ¿Por qué usar closet si tenemos armario, no? Claro, por ejemplo, exactamente. Uno de los ejemplos que te puedo poner. Claro, sí. La manía que tenéis en América de pronunciar Wi-Fi, ¿por qué? Porque así lo dicen en inglés. En España claro, todos decimos Wi-Fi. No estoy diciendo que hablemos mejor, no, ni mucho menos. Claro. Ni mucho menos. Claro. Pero antes había una cultura de españolizar todos estos términos del inglés, claro, y se quedaban, digamos, formaban parte de nuestro elenco lingüístico. Ahora no. Ahora ya hasta somos más modernos porque lo pronunciamos en inglés. Sí. Mire usted, yo por ahí es que no puedo pasar. Claro. No puedo pasar. Claro. En fin, es una manía muy personal. Está bien, y está muy bien la defensa de las lenguas. Es impresionante eso, que puedas abordar y que puedas trabajar todo ese tema. Tenía para pedirte poder leer un poco más, pero estamos llegando ya al cierre del programa. Y precisaríamos además mantener otra entrevista para conocer sobre tus trabajos de investigación en filología y quizás más adelante pueda darse, aunque tú me decías que no resultaba tan interesante, pero a mí me parece que sí. Pero quisimos abordar los temas vinculados a tu escritura creativa. Te agradecemos extraordinariamente por tu tiempo, por tu predisposición y más teniendo en cuenta que iniciamos esta entrevista sobre las 6 de la mañana en España. Y así que te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco muchísimo y agradecer también a la escritora ecuatoriana que nos permitió el contacto, porque Café y Palabras un poco se maneja de esa manera, es decir, siempre un escritor nos presenta a otros y de así vamos generando nuevas entrevistas. Xavier, te agradezco muchísimo tu participación en Café y Palabras. No, soy yo quien os agradece por haberme invitado. Para mí ha sido un verdadero placer compartir estos momentos con vosotros. Y bueno, si quieres, para terminar, porque este es súper breve, este es un micro relato y este es para adultos. Perfecto. Picante, ¿no? Tiene su parte sexual, pero ya, aunque sois una emisora católica, pero bueno, nadie se va a asustar de este. Es muy corto, es un diálogo. Dice, ella lleva mucho tiempo evitándome, no hay manera de que tengamos sexo. Bueno, les pasa a muchas mujeres. ¿Y qué te dice ella? ¿Que le duele la cabeza? Siempre. Pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Que ella no tiene. Y se acabó. Y ese es un micro relato de los que también me gusta escribir, para adultos, como veis. Claro. Es otro blog que creo que no tenéis por ahí fichado. Me lo pasas por WhatsApp. Ya te pasaré la dirección. Perfecto. Sí, te lo paso luego. Y fue un placer escucharte y escuchar tus textos en tu propia voz. Así que Xavier Frías Conde es nuestro entrevistado de hoy, quien ha participado en la madrugada de España y en la madrugada de Uruguay. Así que muchísimas gracias y bueno, así te despedimos con mucha alegría y ojalá podamos tener una próxima entrevista más adelante. Bueno, pues queda a vuestra disposición. Un abrazo para todo Uruguay y espero conocerlo el año que viene. Perfecto, que así sea, que así sea. Pueden seguirnos en Instagram, @cafeypalabras2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabra, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar también por iVoox, Spotify y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo.
Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados, un poco después de las 0 horas, cuando inicia el día. Y también, como ya saben, pueden escuchar por la web oriental.com.uy /inicio /en-vivo /. Agradecemos la colaboración del señor Damián Enríquez, que nos acompañó en los controles de la radio. Pueden seguir a Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental 770 AM, o la red social X, @oriental 770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.